Gracias por acompañarnos una vez más en el foro de Letras del Poder. En esta ocasión el tema pues es SAT se convirtió de un lobo feroz a un zorro inteligente y audaz. Muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañan aquí haciendo presencia en este lugar en la zona de Mederos y a todos los que nos acompañan a través del Facebook y de las redes sociales. Les pedimos que nos pongan like en todas nuestras redes sociales, en cada una de nuestras publicaciones, búsquenos, síganos, compartan con nosotros esta información de Twitter, de Instagram y de Facebook. La revista Letras de Poder es un producto que tiene apenas unos meses, pero es muy novedosa y es distinta en su formato y en su contenido, algunas de las que ustedes ya están atendiendo. La revista Letras de Poder es una revista con contenido que es político, que es económico y del medio ambiente. Realmente van ustedes a tener una interpretación de estas noticias, el cómo, el por qué. Tiene una investigación profunda y la verdad es que el equipo que formamos parte de este Letras de Poder, de este equipo periodístico, somos personas que tenemos más de 30 años de experiencia y le estamos haciendo una suma de todo esto para que usted tenga la mejor información novedosa. Bien, pues ahora vamos a tener una breve semblanza, si me permite, una breve semblanza de los invitados de hoy para poderle dar paso a través de este instrumento tecnológico del Zoom a su ponencia. Hoy nos acompañará José Luis Elizondo Cantú. Él es contador público de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Cervantina, tiene maestría en Estudios Fiscales por la Universidad Regiomontana, maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, maestría en Administración con especialidad en Finanzas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, expresidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, expresidente de la Asociación Mexicana de Auditores en Informática, expresidente de Vertebra AC, socio director del despacho Elizondo Cantú, consejero fundador de la Asociación Nacional de Expertos Fiscales Capítulo Monterrey, ex síndico honorífico del SAT de Monterrey. Él tiene reconocimiento al mejor autor de libros editados en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, en el 2019. Hoy nos acompaña con este tema. SAT se convirtió de un lobo feroz a un zorro inteligente y audaz. Denos solamente el tiempo en que la tecnología nos permite que él empiece con esta interesante ponencia. Gracias. Ok, muy buenas noches a todos ustedes. En principio quiero agradecer a Letras de Poder, esta nueva revista que está dirigida por nuestro amigo muy estimado Pablo Cuellar y todo su equipo de trabajo, del cual conozco a algunos y me consta que es gente con mucha experiencia, por lo cual les auguro mucho éxito. La plática de hoy se titula El lobo feroz, de lobo feroz a zorro inteligente, el SAT. Miren, el sistema de administración tributaria ya empezó hace muchos años, como todos lo sabemos, pero será en los últimos 50 años cuando el SAT aparece en escena y empieza a revisar por primera vez a las empresas de los estados de la República. Inicialmente estaba, hace más de 50 años solo se concentraban en la Ciudad de México y había prácticamente revisiones muy esporádicas. Hace como 40 y tantos años llegó al SAT aquí a Nuevo León, el sistema de administración tributario, antes denominado Auditoría Fiscal Federal, y empezó sus labores hace ya algún tiempo. Hace 16 años, el sistema de administración tributario
creó un sistema de inteligencia estratégica formada por cerca de 200 profesionistas, todos con mucha experiencia en diferentes áreas, y a partir de esos 16 años, pues el sistema de administración tributaria se ha renovado, se ha modificado, y en este año 2022 el SAT cumple como sistema de administración tributaria en México 25 años. O sea, homologándolo con una persona, diríamos que el SAT en este momento es un joven o una joven apuesta de 25 años. Y que la verdad, para los que no están muy interiorizados en las cuestiones fiscales y contables y jurídicas, pues realmente pues es bueno decirles que el sistema de administración tributaria en México actualmente es un ejemplo del sistema de administración tributario de todos los países de América Latina, y se dispone ya en estos momentos, ya de hecho está exportando algunos modelos, está exportando algunos softwares, algunas plataformas, y prácticamente el SAT mexicano ha recibido muchos reconocimientos. Hace más de 30 o 40 años, el fisco llegaba a las empresas, y vamos a cambiar de filmina. El fisco llegaba a las empresas prácticamente, bueno, perdón, hay una filmina anterior, que es pues, cuáles son los objetivos del SAT actualmente. El SAT pretende tener un rostro nuevo. Por ahí, primero Dios, voy a sacar un artículo que se llama "El SAT tiene un nuevo rostro humano", porque el SAT a partir de 2022, se ha superpuesto objetivos muy importantes, o sea, que pues muy difíciles de cumplir, pero realmente el SAT nos ha demostrado a través de los años que se ha tardado, pero ha logrado sus objetivos. Ahora los objetivos del SAT son muy ambiciosos. Los objetivos del SAT es tener un rostro humano y realmente quiere dejar atrás esa imagen del lobo feroz, cazador de contribuyentes, para convertirse en lo que ya actualmente es: un zorro inteligente, estratégico, inteligente y audaz, que revisa con inteligencia estratégica. Entonces, pero en estos momentos ya el fisco ha hecho un cambio total, porque ya antes decíamos, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, indicando pues que los empresarios pagaran sus impuestos. Pero el lobo ya quedó atrás. Ahorita, si queremos hablar del SAT homólogamente y con respeto, diríamos, ahí viene el zorro, porque realmente ahorita actualmente el fisco ha dejado atrás esa imagen de lobo para convertirse en un zorro que, que ya no va detrás de los contribuyentes, sino que ahorita vamos a ver qué está haciendo actualmente para considerarse lo que yo considero un zorro inteligente, estratégico y audaz. Y ahora, como les decía, si se fijan ustedes ahí, dice que el objetivo es que el contribuyente ya no pague de manera coercitiva sus impuestos. De hecho, la palabra impuestos pues significa la palabra coercitiva, que es, por eso se llama impuestos, porque se impone, de ahí la palabra impuesto. Pero ahora el SAT pretende... ¿Quieres que te lea un cuento? Ahora el SAT... Leer un cuento. El SAT... ¿Cuál vamos a leer? ¿Cuál quieres? ¿Trae tu cuento? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu cuento? ¿Ve por él? A ver. El SAT actualmente está pretendiendo que el fisco pague, perdón, que los contribuyentes paguen de manera voluntaria el impuesto. Y esto parece pues como una premisa como muy difícil de cumplir. Pero ahora el SAT pretende tener un rostro humano, y ahora el SAT va a tratar de demostrar que no solamente se dedica a recaudar, sino que ahora va a vigilar
la corrupción dentro de su recinto, va a castigar fuertemente la corrupción de los funcionarios que militan en el SAT y obviamente se va a preocupar porque los impuestos se apliquen correctamente en beneficio de la sociedad. Se está haciendo un cambio total de ganarse una calificación de esa frase muy trillada por los mexicanos: ¿para qué pagamos impuestos si luego se los roban y no lo aplican bien? Ahora el fisco está diciendo, está mandando una imagen de que ahora sí se va a preocupar no solamente por recaudar el impuesto, y no solamente por castigar y eliminar la corrupción dentro de la institución, dentro de los funcionarios que militan, y está muy consciente que para haber corrupción necesita haber un funcionario dentro del SAT y un contribuyente del sector privado. Y va a castigar tanto, ya ahora en materia penal, no ha habido mucha aplicación en materia fiscal, pero hace 2 años hubo una reforma penal fiscal muy fuerte que prácticamente se metieron hasta la cocina, y lo que está pretendiendo el SAT ahora es aplicar tanto al funcionario público corrupto como al contribuyente corrupto. Y pretende hacer mayor recaudación, pero pretende también irse hacia la aplicación, no solamente a la recaudación, y tal parece que dentro de sus facultades el fisco va a hacer todo lo necesario para asegurarse que haya una distribución correcta de lo recaudado y haya una aplicación que asegure una distribución más correcta y que realmente los que tengan más utilidades paguen menos impuestos y que la gente que realmente pues tiene menos ingresos pague menos. Pues vamos a... Fíjense cuál es la diferencia. Cambio de definición. Fíjense cuál es la diferencia entre lo que es antes y lo que es ahora. El fisco antes hacía, cuando era un lobo feroz inicialmente, hacía visitas domiciliarias y llegaba en un plan sorpresa, llegaba abriendo cajones, congelando toda la operación, ponían sellos en los escritorios, se apropiaban de toda la documentación y muchas veces la sellaban en el recinto o las oficinas mientras ellos prácticamente analizaban toda la información, pedían las chequeras, las incautaban de momento y llegaban con una desconfianza total. Ahora el fisco ya no necesita, la nueva filosofía del SAT es ya no, que prácticamente está eliminando las visitas domiciliarias y ahora todo lo hace de manera electrónica. ¿Cómo ha logrado esto? Desde 2014 aparece en la escena lo que es el famoso CFDI, que pues el CFDI es un documento fiscal, un comprobante fiscal digital que suple la factura, y por primera vez en México surge, ciertos desarrolladores desarrollan para el SAT el famoso CFDI, que está siendo imitado por muchos SAT de muchas partes de otras partes del mundo, y aparece el comprobante fiscal digital y el SAT empieza a controlar la facturación, inicialmente las ventas. Pero luego empieza con el CFDI, ya no solamente fue para controlar las ventas, luego avanzó y actualmente controla los gastos a través del CFDI del proveedor, controla las inversiones, controla los inventarios, controla el costo de ventas, controla las importaciones, las exportaciones y últimamente hasta la traslación de la mercancía dentro del país. Así como el momento en que se pagan o cobran las facturas, que eso también en forma automática, es por eso que ya tienen casi un control absoluto y tienen demasiada información fiscal para ya hacer para prellenar las declaraciones de pagos provisionales y anuales. También aparece por ahí en la escena hace más de 5 años lo que es la contabilidad electrónica, y el fisco, el SAT,
solicita de manera obligatoria a las empresas, a los contribuyentes, que mes a mes las personas físicas y las personas morales suban su contabilidad al SAT. Aquí hay una situación especial que hasta ahorita el fisco muchas empresas y muchas personas físicas están cumpliendo ya con esta disposición, obviamente de presentar mes a mes su contabilidad electrónica. Y también por allí el fisco sacó como una modalidad la auditoría electrónica. Y la auditoría electrónica es una auditoría, una revisión con base en la contabilidad electrónica y con base en la información que tiene de los CFDI, lo que le permite a la autoridad actualmente detectar todas las diferencias, por más pequeñas que sean estas diferencias o grandes. El fisco las detecta de manera automática con sus programas de auditoría electrónica, utilizando la contabilidad electrónica y utilizando la información del CFDI. Así que realmente, y está utilizando el buzón tributario. O sea, ya no te notifica, sino simplemente todas las personas morales y las personas físicas tienen su buzón tributario y por teléfono, en tu celular, te cae un mensaje y tienes un buzón tributario, revísalo y automáticamente cae en la dirección, en el correo del contribuyente y el fisco te está pidiendo que presentes pagos provisionales o anuales que no has cumplido, o bien algunas discrepancias que ha detectado, te pide que las aclares de abuso tributario. De tal manera que ya el fisco no te hace visitas y de esta manera está evitando la corrupción porque evita el contacto entre la persona física y el contribuyente. Adicionalmente, está desarrollando modelos con inteligencia artificial prácticamente basada en análisis matemático y estadístico, lo que le va a permitir al fisco sacar más diferencias. Tiene un programa de fiscalización profunda que con base en el análisis de los últimos 5 años, las tendencias de lo declarado en los últimos 5 años, le permite tener mucha información. Y últimamente en este año 2002, la verdad es que para mí eso fue una estocada para los contribuyentes, como cuando matan un toro, hagan de cuenta, con este régimen de confianza y simplificación que le dieron el cariz de simplificado y de confianza, y sí lo es. La verdad que el fisco casi logra, ahorita lo vamos a ver, casi un control de todos los contribuyentes, porque está basado en flujo de efectivo y el fisco ya tiene su CFDI de ventas de ingresos, tiene su CFDI de gastos, inversiones e inventarios, y automáticamente el fisco ya está en capacidad de poder hacer el prellenado de tu pago provisional y tu declaración anual, porque tiene los CFDI de ingresos y los CFDI de gastos, de inversiones y de inventario. Entonces ya tiene el fisco todos los elementos para hacerte el cálculo del pago provisional con base en este nuevo régimen simplificado y de confianza que está basado en flujo de efectivo. Es lo que entra en efectivo menos lo que sale de efectivo, lo que determina la base, y en forma automática te calculan el impuesto. O sea, no hay para dónde hacerse. Y el fisco tiene toda la información correspondiente al respecto. Entonces, fue una puntilla. Algunos contadores al SAT le llaman robot por los avances que he tenido en materia digital. Prácticamente el fisco ya, incluso se habla de que el nuevo rostro humano del SAT, el fisco mexicano, a diferencia de muchos fiscos, tiene soberanía digital. De tal manera que ya tiene antes dependía de las empresas americanas, europeas, internacionales para desarrollar su software, pero actualmente ya tiene su propia departamento, su propia plataforma, y ya empieza obviamente a exportar modelos y exportar plataformas. Aparte, para los grandes contribuyentes, México pertenece a la OCDE, que es un organismo mundial, y ahí en ese OCDE hay una comisión de los SAT de todos los países miembros.
que obviamente tienen las mejores prácticas de fiscalización, tanto para el control, el cálculo, como la recaudación y la fiscalización del impuesto. De tal manera que hay muchas empresas grandes que utilizan estrategias con paraísos fiscales a nivel internacional, pero ya ahorita la OCDE está estudiando todas esas estrategias y les está eliminando a nivel internacional. De tal manera que las empresas grandes que anteriormente tenían asesores muy importantes y que lograban evadir el fisco de manera internacional, ahorita ya se están enfrentando a un concepto que se llama, sus siglas en inglés son BEPS, que significa distribución de las utilidades y bajar la base. Entonces, todo eso, los organismos internacionales de fiscalización están desarrollando estrategias para eliminar todas esas estrategias internacionales y no permitir a las grandes empresas, que son las que deben de pagar más impuestos, que realmente paguen el impuesto. Es por eso que este nuevo gobierno, ahora en estos 6 años, hay una cobranza, pero que nunca se había tenido historia de recaudar impuestos de los ejercicios del sexenio anterior a través de revisión de las empresas de los grandes contribuyentes, y se ha recaudado una cantidad importantísima, y la administradora del SAT, Buenrostro, ha dicho que todavía hay mucha tela de dónde cortar, y este año ha anunciado un plan maestro para revisar a grandes contribuyentes. Actualmente el fisco, como les digo, antes tenía el prellenado de las declaraciones de sueldos y salarios. Actualmente va avanzando y ya ahorita de una manera muy importante, casi para la mayoría de los contribuyentes, tiene, antes de que tú calcules tu declaración provisional, el fisco te la manda. Y antes de que tú hagas tu declaración anual, el fisco ya te lo está remitiendo. Entonces, la verdad, si ustedes se fijan, de antes, de que era causar miedo, causar sorpresa, desconfianza, hoy es todo a nivel de materia digital. Las visitas domiciliarias están eliminadas y prácticamente de ser un logo de visitas domiciliarias, donde llegaba prácticamente casi agarrando al contribuyente de la yugular, hoy se ha convertido en un zorro inteligente, estratégico y paciente, que solo espera que el contribuyente se equivoque para mandarle diferencias. Y ahora el fisco no se preocupa por fiscalizar. Eso es lo que yo le llamo la autofiscalización, porque ahora el fisco te pide diferencias. Encuentra una diferencia, antes iba y te checaba. Entonces, ahorita encuentra una diferencia y te pide que la aclares. So pena que si no la aclares, como ya tiene todos los elementos, te la va a liquidar electrónicamente. Entonces, hay una diferencia tremenda. Fíjense, el fisco ha clasificado el padrón fiscal en varios sectores. Y para cada sector son 4 o 5 sectores que conforman el padrón de contribuyentes. Y obviamente para cada padrón ha desarrollado estrategias, modelos de fiscalización. Y obviamente cada sector le representa cierto porcentaje de recaudación, de la recaudación total, y en función de eso, pues le ha puesto atención a los sectores que dejan, que le permiten hacer recaudaciones mayores, son a los que les ha puesto mayor atención. Y eso no, para que ustedes tengan una idea. De las personas físicas, ya le vamos a cambiarle. No, para que vean ustedes cómo está constituido el padrón fiscal. Fíjense, el padrón, hay 80 millones de contribuyentes, es lo que tiene el padrón, 80 millones de contribuyentes, de los cuales, fíjense, los cautivos, que somos la mayoría en sueldos y salarios, de esos 80, hay 46 millones de contribuyentes. Imagínense ustedes, pavorosa la cantidad de personas que pagan impuestos sobre sueldos, impuestos sobre la renta por impuestos sobre sueldos y salarios. 46 millones.
Por aquí hizo el fisco en los últimos 10 años. O sea, ya los tenía cautivos de manera automática. Y los de sueldo y salario no podían tener ninguna deducción, porque no les permitía, salvo las deducciones anuales como gastos funerarios, gastos médicos, hospitalarios, de rehabilitación, colegiaturas y todo. Y entonces, hace menos de 10 años, lo que hizo es ponerle topes. O sea, inteligentemente le puse topes a esas deducciones y por lo tanto, pues los cautivos que pagaban muchos impuestos, pues empezaron a pagar más impuestos. Porque en lugar de deducir el 100% de todas las deducciones anuales, pues las toparon. Esa fue la primera estrategia del fisco para recaudar más en la cuestión de los asalariados. Ahora, personas físicas con actividades empresariales u otras, estamos refiriendo a pequeñas empresas, pymes, arrendamiento, intereses, dividendos, pues solamente son, de los 80 millones son 12 millones y medio. O sea, una cantidad relativamente pequeña con relación a lo de sueldos y salarios. Luego, las personas morales todavía disminuyen mucho más. Estamos hablando de que en México hay 2 millones y medio de personas morales dadas de altas como contribuyentes. Entonces hay personas físicas, sueldos y salarios, que son la mayoría, personas físicas con otros giros, 2.500, personas morales, 2 millones y medio de personas morales como contribuyentes. Pero lo más importante es que el fisco tiene captado a 19 millones de mexicanos que sí tienen RFC, pero que no están tributando porque supuestamente no forman parte de la fuerza económicamente activa y como no tienen ingresos, pues no pagan impuestos. Sin embargo, ahí tiene capturado a los jóvenes mayores de 18 años, a los que nunca han trabajado, a las amas de casa, etcétera, etcétera. Entonces tiene captado 19 millones. Y en total nos viene dando 80 millones de personas que conforman el padrón federal. Dice conformación del sector de personas morales. Hablamos de que las personas morales son 2 millones y medio. O sea, 2.500.000 personas morales. Fíjense, de las cuales grandes empresas con capital mexicano y extranjero solamente son alrededor de 12,000. Imagínense la cantidad tan pequeña de grandes empresas. Son 2 millones y medio de empresas, de las cuales de las grandes solamente existen 12,000. Y les anticipo, esas 12,000, ese sector tan pequeño, pero tan importante para el fisco, le provoca una recaudación, de más del 50%. Entonces, es por eso que el fisco pone mucha, pero mucha atención, demasiada atención a los grandes contribuyentes. Porque es un grupo muy pequeño de empresas con relación a los 2 millones y medio, pero nomás esas 12,000 empresas de capital mexicano y extranjero le dan casi el 52% de la recaudación del 100%, imagínense. Pues este sector es el que el fisco, que el actual gobierno le ha puesto la mayor atención, el mayor enfoque y el que está fiscalizando más. Luego, vienen otras 100, de los 2 millones y medio de empresas, vienen 100,000 empresas que en este año de 2022 hubo una reforma. Todas las personas morales que tienen más de 35 millones siguen tributando en el régimen general. ¿Y qué es el régimen general? El régimen general se caracteriza por 2 cosas. Primero, porque los ingresos que acumulan son los devengados, no los cobrados. O sea,
Si tú haces una factura en el régimen general, la acumulas con independencia si la cobras o no. Y la factura que recibes del proveedor, la deduces independientemente que la pagues o no. Esa es base de vengado. Y aparte, las compras no se deducen, se deduce el costo de ventas. Entonces, ese es un pequeño grupo de 100,000. Y la mayoría de las empresas anteriormente tenían el régimen general, igual que las 100,000 que están ahora. Pero con la reforma de este año se dijo, todas las empresas que no venden 35 millones, es obligatorio entrar al régimen simplificado y de confianza. ¿Y en qué consiste este régimen simplificado? Que no funciona a base de devengado, funciona a base de flujo de efectivo. Entonces el fisco antes tenía perdido en el limbo a estas 2,388,000 porque estaban inmersas en esas 100,000 y tenía un problema tremendo porque tenía que conciliar el IVA, que es a base de flujo de efectivo, a la base de vengado en impuesto sobre la renta. Actualmente, con esta reforma de 2022, pues el fisco viene a darles tocada a las personas morales porque ya homologa el IVA, que es flujo efectivo, con el impuesto sobre la renta, que es el flujo efectivo. ¿Y cuál es el punto más importante? Que el fisco ya tiene muy bien controladito los CFDI, tanto del sistema de vengado como del sistema de flujo de efectivo. Obviamente, el de flujo de efectivo se le simplifica al fisco porque antes tenía mucho problema para conciliar las bases del IVA con las bases de ICR, porque las bases del IVA han sido flujo efectivo siempre y las de ICR eran de vengado. Ahora, a partir de 2022, entran también el ICR a flujo de efectivo con el régimen simplificado y automáticamente se la facilita al fisco el prellenado de las declaraciones, el cálculo, el prellenado, el asegurarse del cobro y asegurarse de una fiscalización fácil y rápida. Entonces, fue una estrategia sumamente importante para el fisco. Ahora, fíjense, cómo de las personas físicas que no son empleados, porque los empleados dijimos que eran 40 y tantos millones, ¿verdad? Las personas físicas que tienen regímenes diferentes a sueldos y salarios, como son actividades empresariales, intereses, arrendamientos, etcétera, esos son 12,5 millones, de las cuales 2,500,000 son empresas, personas físicas que no rebasan que rebasan 3,5 millones y obviamente siguen teniendo el régimen, siguen teniendo el régimen sobre base de vengado, sobre base contado, pero y el régimen general, tiene el régimen general, o sea, base de vengado. Y 10 millones de personas físicas que tienen ingresos menos de 3,5 millones, pues tienen el simplificado base flujo de efectivo. Entonces, de manera, si ustedes se fijan, pues llega realmente a 10 millones de pesos y en forma automática, pues pero aquí es voluntario. En el régimen de personas morales es obligatorio y en el régimen de personas físicas esto es voluntario, ¿verdad? Ahora fíjense, vamos a ver la recaudación que le deja al fisco a estos sectores. Fíjense cómo los grandes contribuyentes, fíjense lo que se recauda en México en 2021 fueron alrededor de 3.3 billones de pesos. 3.3 billones de pesos, de los cuales el 52% lo recauda el fisco de una cantidad pequeña de contribuyentes. De los 80 millones de contribuyentes, solamente 12,000, que son los grandes contribuyentes, le permiten recaudar el 52% de esos 0.3 billones de pesos. Entonces, los grandes contribuyentes se les pone demasiada atención
demasiada fiscalización y el fisco está anunciando un plan maestro para seguirle revisando. Porque es ahí donde recauda con pocas empresas más del 50% de su recaudación del 100%. Luego, otro sector muy importante de recaudación son los sueldos y salarios, que de ahí recauda el 25%. Luego, de las personas morales, recauda el 21%, de la recaudación. Y del total de personas físicas recauda el 2%. Es por eso, fíjense, que el fisco se está enfocando más a los grandes contribuyentes. Y sueldos y salarios, como los ha considerado cautivos, lo único que hizo es ponerle topes en las deducciones anuales. Pero, oh sorpresa, el fisco se ha dado cuenta que en sueldos y salarios hay muchos funcionarios actuales o funcionarios de empresas privadas que tienen modos de vivir y que tienen patrimonio muy superior a los sueldos y salarios declarados. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el sector empresas hay una corrupción muy alta de ingresos que reciben sus funcionarios que no están declarados y que están muy por arriba de los sueldos que realmente declararon. Y el fisco obviamente está preparando para los próximos años una fiscalización para todas esas personas que tributaron toda la vida con sueldos y salarios, pero que tienen un patrimonio mucho más alto y que no van a poder demostrar en un momento determinado. Claro que no se va, ahí va a haber charales y va a haber guachinangos y va a haber tiburones y va a haber grandes ballenas. Entonces, obviamente, el fisco, el SAT se va a ir sobre esas grandes ballenas, sobre personas que están millonarias con un patrimonio muy, pero muy importante, que realmente siempre estuvieron declarando o están declarando actualmente con sueldos y salarios, pero tienen un patrimonio mucho más alto, ¿no? De las personas morales, obviamente, el fisco, fíjense, recauda el 21%, pero realmente al hacer obligatorio el régimen simplificado y de confianza, allí es un logro, pero tremendo del fisco, porque como decíamos ahorita, 2.388.000, o sea, de las personas morales que son 2.5 millones, solamente 12.000 son grandes contribuyentes. Ahí el fisco se enfoca. Luego tenía un problema tremendo porque tenía cerca de los mismos 2.5 millones que tenía que fiscalizar y el fisco no podía tener control porque renta era base de vengado y el IVA había flujo efectivo. Y se apuntó un 100 tremendo porque al pasar obligatoriamente a las empresas, de esos 2.5 millones, que casi los 2.5 millones estaban en régimen de vengado y que era un problema para el fisco conciliar con el IVA, las pasa simplificado y en 2022 ya tributan bajo flujo efectivo en el régimen simplificado de confianza. De tal manera que el fisco se le facilita total, se termina con su problema, que era un problema, era como ¿cómo le diré? Como algo que no podía solucionar el fisco, no le encontraba salida y que los llevó a través de la inteligencia, de la unidad de inteligencia estratégica, pues crear este nuevo sistema y automáticamente de cuenta que metió a todas las personas morales al redil de que ya las personas morales que venden o vendemos menos de 35 millones, ya no tenemos para dónde hacernos. Es flujo efectivo y si le quisiéramos mentir al fisco, no le podemos mentir porque el fisco te manda previamente ya tu pago provisional y te dice, oye, de acuerdo con los CFDI que tú facturaste por tus ventas y que cobraste es tanto, y de acuerdo con los CFDI, tus proveedores de gastos, de inversiones y de inventarios, y que pagaste son tanto.
Entonces, la diferencia entre lo cobrado y lo pagado es la base y sobre eso vas a pagar un impuesto. Entonces, ya no hay para dónde hacerse. Claro, que si tienes pérdida por flujo efectivo, esa pérdida la puedes aplicar en los meses siguientes. Pero con esto el fisco dice, ya tengo controlado a grandes contribuyentes, ya tengo controlado a la mayoría de las personas físicas que son sueldos y salarios, ya tengo por controlado el sector más importante o más importante los tengo controlado. Grandes contribuyentes, primero, y le tengo que poner más atención. A los de sueldos y salarios, ya los tengo controlados, pero hay unos que han evadido o que no han pagado impuestos y que voy a ir a aplicar la discrepancia fiscal. Los voy a ir a revisar sobre la base de ver cuál es tu patrimonio y cuánto has declarado. Y si no compruebas realmente tu patrimonio, pues ya aplican la ley de extinción de dominio, la ley penal fiscal, etcétera, etcétera. O sea, hacia eso va, ¿verdad? Y obviamente, las personas morales, que era el coco, ya las metes simplificado y de confianza, flujo de efectivo, y en 2022 el fisco ya cruza los gastos. Y tengo controlado a grandes contribuyentes, tengo controlados sueldos y salarios. Mi coco, que eran las personas morales, ya solucioné el problema con el régimen simplificado y de confianza. ¿Y sabes qué? Las personas físicas, por eso manejo opcional el sistema simplificado, porque del total de personas físicas, pues nada más me dejan el 2%. Entonces, por eso las personas físicas, porque yo tengo más de 40 años en el despacho e iniciamos llevando clientes de personas físicas, y es bien difícil que caiga una revisión a una persona física de actividad empresarial, de intereses, de rentas, es bien difícil. ¿Saben por qué? Porque para el fisco no le va a meter dinero bueno o tiempo y recursos a contribuyentes que dejan muy poquito. Pues al fisco no le interesa fiscalizar a las personas físicas, ¿verdad? Por eso normalmente no es común que fiscalice a las personas físicas. Por eso normalmente fiscaliza a personas morales que estaban dejando de pagar mucho impuesto, pero pues ahora ya el fisco no se preocupa, va a decir, ¿sabes qué? La evasión en las personas morales se acaba al meter el régimen simplificado y de confianza, que es base de flujo efectivo, y ahora ya tengo el control. Ahora me pagan porque me pagan. Ya me están pagando los grandes contribuyentes, ya me están pagando los de sueldos y salarios, ya me están pagando las personas morales que no me pagaban, y ahora tengo a las personas físicas que son los charabitos. O sea, eso no, hasta ahorita no, pero sí se visualizan cambios para tener el control total de esto. Ahora, ¿qué implica esto? Implica un total control si las personas que no están inmiscuidas en esto no saben que el fisco tiene un control total de los sectores ya, de la economía formal. ¿A qué ve el fisco en su próxima etapa? Va a tener una imagen de solidaridad hacia la sociedad, de crear un civismo fiscal, de crear una nueva cultura fiscal de pagar los impuestos, de crear una imagen de que ahora el fisco ya no es corrupto, de crear una imagen de que el fisco ya se preocupa no solamente por el origen, sino por la aplicación en una mejor distribución que beneficie a la sociedad mexicana. Alguien puede decir, oye, estás soñando, eso es un sueño, porque la corrupción no se va a acabar en México. Se está avanzando. Yo no digo que la corrupción se va a acabar, porque es tanto como quitar de la Biblia aquel versículo de que tire la primera piedra el que se sienta libre. Las instituciones no son corruptas. Los que somos corruptos somos los integrantes de las instituciones públicas y los integrantes de las empresas del sector privado. Somos los que somos corruptos. Y por eso la corrupción no va a terminar nunca, estoy de acuerdo. Pero sí va a haber un avance muy fuerte en los próximos años. Porque el fisco, el próximo paso, ya tiene todas las herramientas para empezar ya a presionar a la economía informal. Ya tiene todos los elementos. ¿Y qué elementos tiene? En los últimos años la ley tiene ya
todas las herramientas para empezar a presionar la economía informal. ¿Cuáles son? Fíjense, la ley de extinción de dominio. Si tú tienes propiedades y no demuestras el origen, te las quita, de acuerdo con esa ley. La ley penal fiscal, que ahora te dice, aunque pagues el impuesto, vas a cumplir con la pena corporal. O sea, lo penal fiscal viene muy fuerte. Viene ahora la información bancaria. El acuerdo internacional, por si tienes cuentas bancarias, intereses y ganancias y acciones, en casi la mayoría de todos los países del mundo, tiene lo que se llama FATCA, control de información a nivel internacional. Y prácticamente el toque va a ser que, como en muchos países del mundo, ya la tocada final a la economía informal va a ser prohibir el flujo efectivo y que todo se maneje como en muchos países del mundo, donde ya se prohíbe el uso del efectivo y donde todo es dinero plástico. Y automáticamente viene el cierre en este sentido. ¿Cómo está fiscalizando actualmente el fisco a los grandes contribuyentes? Para empezar, les exige dictamen fiscal, una opinión de contador público independiente cuando tiene ingresos superiores a 1.650 millones. ¿Qué se considera grande contribuyente? Cuando vende más de 1.500 millones en el año. Para esto exige estudio de precio de transferencia. ¿Qué son los estudios de precio de transferencia? Que en los grandes grupos exige que cuando una empresa de un grupo le vende a otra empresa, le venda a un precio como si fuera de mercado, como si no fuera una empresa hermana. Y para eso, el fisco pide de un profesional que haga un estudio de precio de transferencia para que demuestre que los precios que se dan entre partes relacionadas entre empresas hermanas son de mercado y no se alteran hacia abajo o hacia arriba para manipular utilidades. Les exige una declaración de la situación fiscal de la empresa. Les exige operaciones relevantes que pueden estar relacionadas con el crimen organizado y con el lavado de dinero. Ya exige el registro de las planeaciones fiscales. Y la novedad es que ya viene para las empresas, para las grandes empresas, ya el fisco tiene utilidades mínimas por cada sector. Pues si las grandes empresas no declaran y esas utilidades no están dentro de los parámetros mínimos que va a establecer el fisco, de manera automáticamente van a ser fiscalizadas. Y por último, el modelo internacional de BEPS, donde prácticamente las organizaciones mundiales están contraatacando todas las medidas de las empresas, de los grandes contribuyentes que cometían antes grandes evasiones y que ahora prácticamente eso lo han eliminado a través de los últimos 5 años. Ahora, ¿qué se espera que se siga fiscalizando? A sueldos y salarios están cautivos. ¿Qué nos espera a los cautivos? Discrepancia fiscal. ¿Qué le espera a las personas morales de régimen general que tributan bajo el régimen de vengado, tanto de ingresos como de deducciones? Pues un sistema para costo de ventas. El fisco está trabajando con un sistema de costo de ventas, que también ha sido el poco, y está trabajando sobre el sistema de costo de ventas, no solamente para las empresas privadas, sino también para las empresas públicas. Y la siguiente filmina bien. Para personas morales con régimen simplificado, pues obviamente ya es una fiscalización muy sencilla, tiene acceso a la información fiscal y puede hacer el prellenado, ¿verdad? La última filmina, Miguel. Para personas físicas, régimen diferente a sueldos y salarios, pues lo más posible es que les haga obligatorio, que ahorita es voluntario el sistema simplificado, pues les haga obligatorio a todas las personas físicas ya para acabar con esto, y aunque representen un 2% de la recaudación, pues se aumente un poco la recaudación al meterlos obligatoriamente al sistema simplificado, donde el fisco pues ya tiene un control total de los flujos de efectivo de entrada y salida, y también ya va a poder controlar a las personas físicas que siempre han sido su foco
pero que nunca les ha interesado fiscalizar, porque siempre su recaudación ha sido prácticamente muy poco importante o muy poco relevante. Pues con eso termino mi plática y si hay algunas preguntas con toda... Sí, Teniendo una empresa bajo el régimen simplificado de confianza que no declara utilidades, ¿estaría sujeta a una auditoría? Es decir, el hecho de no reportar utilidades puede generar una revisión fiscal. El de José Ángel. sí, mira, de hecho, sí había un programa cuando todavía no era régimen simplificado para empresas que declaraban más de 5 años con pérdida. Cuando había empresas que declaran más de 5 años con pérdida, pues sí es materia de que el fisco levante las antenas y te haga una fiscalización. Pero ahora va a ser prácticamente muy difícil no declarar utilidades, porque si tú manipulas tu pago provisional o tu declaración anual, el fisco de manera automática, créanmelo, de manera automática, con la información con las plataformas que tiene, el fisco, cuando esa empresa hace le vende a alguien, ya expide un CFDI porque el que te está comprando te exige un CFDI para poder reducir. Entonces el fisco ya tiene un control de tu CFDI de ventas. Luego te exige que expidas, que informes como un complemento cuando cobres o pagues. Entonces ya tiene lo cobrado. Luego tu proveedor también ya tiene todos los CFDI de tus proveedores y hace lo mismo. También hay un complemento de pago. Entonces el fisco, con solamente dirigir su dedo a un botoncito o simplemente corre sus plataformas, corren en automático los ingresos, los FDI, los ingresos expedidos y cobrados y tus FDI de gastos. Y te saca la diferencia. Entonces te saca la base. Entonces, si tú empiezas a manipular, ahora, no puedes cobrar menos porque el fisco ya te manda tu pago provisional y te manda tu declaración anual. Ahorita el fisco, como va iniciando este año, tiene una serie de errores a veces en el cálculo del prellenado, pero te obliga a que seas tú como contribuyente el que en el caso que sea diferente, tú lo amarres, lo concilies y lo pagues. Entonces, ahorita de momento pudiera haber oportunidad porque el fisco no tiene un control total de las personas morales y de su sistema para que capte muy bien sus sistemas de expedición y de pago de tus CFDI de ventas y de gastos. Pero lo va perfeccionando rápidamente y yo les aseguro que en menos de 3 años, o sea, antes de que se acabe el sexenio, de manera automática el fisco te va a mandar ya tu pago provisional y tu declaración anual con casi cero márgenes de error. O sea que antes sí había la posibilidad porque no había, antes de 2014 eran facturas y había mucha evasión fiscal. Pero a partir de 2014, con la aparición de los CFDI, prácticamente ya tenemos más de 8 años con esto, ya y con la perfección que ha hecho de los CFDI, de las plataformas, el fisco ya nos tiene totalmente amarrados, totalmente controlados. El CFDI fue la piedra angular y ya prácticamente el fisco nos tiene agarrados de los CFDI porque tiene el control de ventas, gastos, inversiones, inventarios, importaciones, exportaciones y cobro y pago y cancelación de CFDI. Entonces ya no tienes para dónde hacer. ¿Hacia dónde va la modernización del SAT? ¿Hasta qué grado podrá llegar a futuro? Bueno, la modernidad del SAT ya llegó. La modernidad del SAT ya llegó. Ahorita la gente es porque a veces no sabemos y no estamos relacionados con esto.
Pero el fisco, créanme lo que está ya, el SAT mexicano es un modelo para muchos países de América Latina, para muchos países de Europa. Y ya está exportando asesoría y plataformas en materia de modernización. Y el fisco mexicano ha llegado a una modernización en materia digital. Podemos decir que el fisco va a la vanguardia. Y yo que recuerde como contador, el fisco siempre se ha adelantado en materia digital a las empresas privadas, no hay duda. Siempre va por delante y ahora con mayor razón. Pero la modernidad del fisco está en sus nuevos objetivos. Crear una cultura fiscal, crear un civismo fiscal, tener un mayor rostro humano, de que realmente el contribuyente ya pague por convicción y no por obligación. Pero también va sobre los funcionarios de que apliquen el dinero ya por convicción, no por obligación, de manera correcta. Y el que no lo haga, pues obviamente va a atacar a la corrupción. La palabra clave ahora de modernidad para el fisco es honestidad, eliminación de la corrupción. Y dices, ¡ay, esto está imposible! Yo que he visto el avance del fisco les puedo decir, suena imposible, pero todos los objetivos que se ha propuesto el fisco los ha logrado. Y no, se va a tardar, no sé cuánto se va a tardar, lo va a lograr un avance, no la eliminación, porque la corrupción siempre va a existir, la falta de honestidad siempre va a existir, pero aquel otrora de que en México el deporte nacional era la evasión fiscal se acabó. Ahora las nuevas generaciones, los nuevos emprendedores, no les queda otro camino que ser muy eficientes, capacitarse y prepararse, porque la palabra es supervivencia. Y el nuevo patrimonio de los nuevos empresarios mexicanos es a base de hacer eficientes sus empresas. O sea, manejarlas con diligencia, con cuidado y con preparación. Y preparar a toda su gente en habilidades, más que en cuestiones técnicas. Porque va a haber tantos cambios en este futuro que el conocimiento técnico se va a volver obsoleto. Y entonces, solamente las empresas, los organismos que tengan gente calificada, que tenga habilidades y que se adapte al cambio, es la que va a sobrevivir. Esa es la modernidad. Mencionó que en este gobierno ha habido una mayor recaudación que otros gobiernos. ¿A qué atribuye esto? A que precisamente los grandes contribuyentes de los que hablábamos, que solamente son 12,000, en anteriores sexenios, no quiere decir que haya corrupción, pero había acuerdos, había benevolencias, se detectaban diferencias de auditoría importantes, había acuerdos y de alguna manera, no me refiero a corrupción, sino que eso no lo sabemos, pero había acuerdos de tal manera que solamente pagaban un 20 o un 30% de lo que deberían de recaudar. Y el fisco lo que está haciendo ahora en este sexenio es que por eso no ha aumentado los impuestos. Por eso no ha aumentado los impuestos. El éxito del fisco actual, que ha roto todas sus estadísticas de presupuestación, de recaudación, se debe a dos cosas. A lo que ha cobrado a las grandes empresas de ejercicios anteriores que pagaron parcialmente, al avance digital que ha tenido en todos los sectores y fundamentalmente que está muy consciente que por ahí va el camino. El fisco sigue cuidando mucho al sector de grandes empresas y ya tiene un plan maestro para seguirlo fiscalizando en los próximos años. ¿Qué ha pasado con las empresas factureras? ¿Se ha logrado reducir o erradicar esta actividad? Auditorio. Sí, bueno. Obviamente esto se ha venido disminuyendo gradualmente, no se ha podido modificar, sin embargo, sí ha habido muchas acciones por parte del SAT y el SAT no se ha enfocado al 100% todavía a aplicar la materia penal fiscal, no se ha enfocado todavía en forma a acabar con estas empresas factureras. Lo que sí sé es que en los próximos años va a ser o todos coludos o todos rabones y obviamente las empresas, así como logró un impacto muy fuerte
en las empresas outsourcing, ahora va por las factureras, pero eso prácticamente va a ser de manera conjunta cuando el fisco se vaya sobre la economía informal. Cuando el fisco no ha podido lograr terminar las factureras porque está enfocado en la economía formal. Pero como ya está terminando su ciclo, ahora va sobre la economía informal y en la economía informal va a tener todos los elementos para poder en su momento tener información para cómo evaden las empresas factureras a través de un sistema que se llama carrusel. ¿Y qué es el carrusel? El carrusel es como los niños que se montan de un caballo a un elefante y luego una jirafa y luego un gallo y luego una gallina. Así es, las empresas factureras se facturan una entre otras y el fisco ya tiene determinado que a veces hay grupos que hasta tienen 22 empresas donde aplican carrusel y como ahorita el fisco no se ha enfocado y no tiene elementos de la economía formal, es por eso que no ha detectado esto, pero cuando ataque la economía formal, creo yo que ahí sí va a ser muy posible tener información y poder bajarle a las empresas factureras. La eliminación es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay prioridades de fiscalización, porque hay recursos limitados en tiempo y económicos, y porque el ser humano es muy difícil abatir la corrupción, porque a veces nos invaden valores negativos como la ambición, el egoísmo, etcétera, etcétera. O a veces también estamos de acuerdo que las mismas necesidades y a veces de hambre te hace cometer atrocidades, no atrocidades, a veces te convierte, primero la falta de pan en la mesa y luego la ambición, el egoísmo y el crecimiento y aparte a veces el no tener la preparación suficiente para ver qué está viendo es lo que te lleva a hacer a veces cosas que les parecen fáciles porque cada día se va a agotar. ¿En qué otro proceso prevé que el SAT utilizará el CFDI para tener control auditorio? Híjole. Pues fíjese que por ahí alguien me sugirió hacer un artículo que el SAT tiene agarrados con el CFDI a los contribuyentes. Y es que hay CFDI hasta para todo hay CFDI. Hay CFDI para el ingreso, hay CFDI para el gasto, hay CFDI para la inversión en activos fijos, hay CFDI para construcción, hay CFDI para importación, para exportación, para cobro, para pago, y ahora el famoso CFDI porte, que ya es para abatir el contrabando y las operaciones y abatir todo. Entonces, realmente no se me ocurre un CFDI adicional, porque prácticamente ya amarró todo con CFDI, a menos que haya CFDI hasta para ir al baño, ¿verdad? Con toda la modernización del SAT, ¿en qué porcentaje estima que se ha reducido la evasión fiscal, auditor? No sabría dar un porcentaje total. Lo que sí podría decir es que nosotros como despacho que estamos muy de cerca con las pláticas de los contribuyentes y los contadores, realmente el fisco sí ha logrado un vuelco. Ahora casi la mayoría de los empresarios ya tienen conciencia de esta situación. La mayoría de los contadores tienen conciencia de esta situación. Ya ha dado un vuelco que no puedo decir casi el 100%, pero les puedo decir que el fisco ha creado una cultura fiscal a fuerza. Es a fuerza, a través de controles, a través de CFDI, a través de requerimientos, a través de fiscalización. Y ahora el fisco pretende que realmente la recaudación, después de tener todo este avance, sea voluntario, creando culturas fiscales, creando civismo fiscal, creando ejemplo internamente, abatiendo la corrupción y obviamente hacer que esa frase de que ¿para qué pagamos? A mí me tocó hasta con monjitas, y ahora platico con unas monjitas y las monjitas decían cuando empezaron a pagar impuestos, pero ¿por qué pagamos impuestos por los sueldos nosotros si luego se los roban? Y les comenté, es que el fisco
ahora está haciendo cumplir esa máxima. El César lo que es del César, al fisco lo que es del fisco, y lo que sobra es para los hijos de Dios. O sea, ya no hay de otra. Y yo siento que es un objetivo muy grande, increíble para México. Después que la evasión era el deporte nacional, pero el fisco ha dado una vuelta a la tortilla y creo que no va a permitir que se queme la tortilla y creo que le va a estar dando vueltas y creo que estamos entrando a una nueva etapa donde el fisco se pone un chip ya no puede exigir más ni puede controlar más. Sí viene el cierre total, que es la economía informal, pero paralelamente a atacar la economía informal, viene paralelamente una nueva cultura para para realmente cumplir con la máxima de la Biblia. La Biblia dice que el contribuyente debe pagar los impuestos por convicción y no por obligación. Y el funcionario debe aplicar correctamente los impuestos, no por obligación y porque le tenga miedo al efecto penal, sino por convicción. Estamos entrando en una nueva etapa de convicción que es poco creíble, pero sí puedo decir, aunque usted no lo crea, viene el cambio muy fuerte, tanto en la inmunidad como en la corrupción, como con un enfoque total donde el fisco tiene un nuevo rostro y quiere que sea un buen rostro. Muchas gracias a todo el público presente que se interesó. Y pues muchas gracias. Así es, pues muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando, al contador público José Luis Elizondo Cantú en esta interesante charla. Y antes de cerrar, o más bien para cerrar este foro, le voy a pedir a nuestro director general de la revista Letras de Poder que pase al frente a darnos unos mensajes, el licenciado Paulo Cuellar. Muy buenas noches a todos ustedes. Mi querido amigo José Luis Elizondo Cantú, agradezco de todo corazón el que hayas tenido la disposición en este horario de colaborar con la revista Letras de Poder, en orientar los criterios de la gente, sobre todo en esta ocasión muy particular de las empresas, con este tema tan interesante. Fíjate, José Luis, que hace un rato, antes de iniciar el evento, estuve platicando por aquí con el director del CIET, Eugenio Reyes, hijo de un prominente personaje aquí en Nuevo León, Edgardo Reyes Salcido, seguramente lo recordarás. Eugenio es actualmente el director del World Trade Center de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y precisamente aquí en el pasillo me decía con mucho entusiasmo de un proyecto que están desarrollando y que él le denomina al norte de las pymes, porque dice que el proyecto con mayor envergadura nacional lo está desarrollando actualmente aquí el Estado de Nuevo León, a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y el Gobierno Federal. Es el mayor proyecto más ambicioso para el desarrollo, la sobrevivencia de las pymes. Y él decía que tiene que estar centrado el desarrollo del país precisamente en este segmento de empresarios. Él no le llama emprendedores, le llama empresarios, y dice que es donde tenemos que centrarnos. Y en este momento escuchaba detenidamente tus palabras, tus mensajes, y pues va mucho en ese sentido. Yo creo que mencionaste una palabra que me impactó, José Luis, que yo creo que es muy importante, que es el civismo fiscal.
Yo creo que esa es la cultura que se tiene que desarrollar, no solamente para que las empresas estén legalmente constituidas en este Estado de Derecho, sino también para la sobrevivencia de estas mismas en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pospandemia. De manera que creo que nos llevamos un gran mensaje, creo que has transmitido un conocimiento bastante claro, bastante contundente. Es prácticamente decirnos a quienes estamos en este campo del emprendimiento, en este campo de pymes, pequeñas empresitas que apenas estamos aprendiendo en la realidad, en la práctica, y que nos tocó de su vida, José Luis. Nos toca de su vida estar tratando de sobrevivir en este tiempo tan difícil. De verdad creo que esa ha sido una gran cátedra la que nos has transmitido. Hemos grabado este evento y ten la seguridad que lo vamos a socializar en nuestras redes sociales y lo vamos a transmitir por doquier, porque es lo que en este momento necesitamos, transitar a una estabilidad, transitar a un desarrollo empresarial con un conocimiento sobre lo que está actualmente en el SAT y lo que viene a futuro. Tú eres un gran estadista, un gran visionario y te anticipas y descifras muy bien lo que viene en materia fiscal en nuestro país, nuestro querido México. Nuevamente, de todo corazón, agradezco tu mensaje y el que hayas tenido la disposición. Por ahí te vamos a hacer llegar un humilde reconocimiento de Letras de Poder por tu contribución al desarrollo de pymes y al desarrollo de la economía en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya hablaron tanto el tema del SAT, que fue realmente interesante, la conclusión de parte de nuestro director general de Letras de Poder. Y no me queda más que invitarlo a nuestro siguiente foro, que le vamos a avisar a través de nuestras redes sociales, por favor, estés muy pendiente. Muchas gracias por su asistencia y su participación en esta ocasión. Hasta luego. Gracias.